texto. Era un texto nada más el que se les pedía a los niños. Y bueno, este es mi segundo año aquí en este establecimiento. El año pasado utilicé un libro de lectura que se llama El Sembrador, pero es muy carente de ejercicios. Y las historias pues son un poquito más complicadas o poco llamativas para el niño, y esto hace que el niño nada más copie y no comprenda la lectura. No es llamativo en cuestión a esto, son historias, y las ilustraciones pues son bastante llamativas también. El color, la figura, porque cuando ellos vienen acá y escogen la lectura, lo primero que hacen es ver los colores, las figuras, los dibujos, este me gusta, y de último dejan el nombre. Entonces, sí, en cuestión de aspectos que llaman la atención, podría decir de que ha sido bastante. ¿Por qué crees que el contenido es más, atrapa más a los alumnos? Está más adaptado a su lenguaje. Y a su entorno. Hablamos de, por ejemplo, haciendo magia con el barro. Habla de cómo siembran, de cómo ellos elaboran una vasija, una olla, para qué sirve, la historia de Jacinto y en cuestión a él. Realmente es algo que está en su entorno. Por ejemplo, haciendo magia con el barro, dice, ¿qué pasos tienes tú que seguir para sembrar una planta? Y ellos es algo que hacen acá, ¿verdad? Y ellos explican ahí, primero escoger la semilla, luego hacer el hoyo y después echar agua, asustar al pájaro. Entonces es algo que ellos realmente conocen y han visto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos en fecha de siembra, ellos dicen, hay que escoger que no esté picado y hay que cerquear con costales o con hilo para que el pájaro no se lo coma. Entonces es algo que está en su entorno y ellos dicen, sí, esto ya lo conozco. Decía anteriormente la historia de yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. También el niño vive solo con la mamá y él dice, ¿cuántos integrantes son en tu familia? Y entonces él empieza a contar, dice, mi tío, mi tía, mi primo y mi abuela, 10. Entonces, a pesar de vivir él solo con su mamá, él siente una familia enorme y grande. Entonces le digo yo, ¿y tú te sientes feliz con eso? Sí, porque mi mamá, y es verdad, porque mi mamá, dice él, siempre viene conmigo a la escuela, me viene a dejar y me vuelve a llevar. Entonces son experiencias que ellos tienen. Hablamos de el caballito de mar, también los niños dicen, el caballito se parece a mi papá, porque mi papá cuida a mi mamá. Entonces son experiencias que realmente yo veo pues de que sí lo sumergen a él y a ella dentro de su entorno. Entonces esa es una de las razones por las que yo veo pues el cambio en lecturas en consideración a un texto literario que se maneja desde el número 1 hasta el número 6, ¿verdad? Entonces, anteriormente a esto yo leí con ellos la obra La mansión del pájaro serpiente, una obra que habitualmente se lee en los grados de básico, pero me llamó mucho la atención porque esta obra incluye prácticamente fábulas. Todo es en torno a animales y el niño se queda atraído y uno dice, ¿y por qué? Inclusive este libro viene en idioma, trae palabras en idioma cachiquel. Entonces dicen ellos, el kush es la comadreja. Entonces dicen, ya sabemos qué es. Y se lo imaginan, se lo van imaginando y a raíz de eso, ellos esto también lo toman como base. Sí, esto. Sí, lo otro. Entonces, eso lo sumerge bastante en su entorno. Yo veo que eso es lo que también tiene mucho que aportar en relación a un texto que yo siento que lastimosamente se sigue utilizando, no solo en áreas rurales, sino también en áreas urbanas. Y es muy triste ver porque realmente estos libros están hechos en base a niños del área urbana, al casco nacional, a lo que es Guatemala, el centro. Y trae historias que realmente los niños cuando lo leen dicen,
No sé, no sé. A veces el año pasado yo lo utilicé y escogí una lectura que se llama El frijol. Entonces les pregunto, ¿y de qué habla la deducción? Y el niño se me queda viendo y me dice, no sé. Entonces repasé yo y sí, era un poquito más avanzado. A mi parecer, pues yo lo entendía, pero yo decía, este niño no lo entiende. Y el libro lo corté a mediados de año y no lo seguí utilizando. Entonces me dice un niño, señor, me dice, pero el libro no lo hemos terminado de copiar. Entonces le digo yo, ¿para qué lo vas a copiar? Si ya lo tienes en el libro, no tiene lógica que lo copies del libro y que lo vuelvas a transcribir a tu cuaderno. Ya lo tienes, mejor léelo. Y lo cambiamos por unas revistas que yo tenía en casa y yo les pedí a ellos que trajeran material de su casa que les interesara y con eso concluimos el año. Entonces yo dije, el otro año no, yo no vuelvo a pedir ese libro. Y lo cambié por esta obra y fue una experiencia muy bonita, muy bonita con los niños.